Ponte en pie y este tiempo también para que le puedan dar la bienvenida al hermano. Sean todos bienvenidos.
Tal vez alguno encontrará algo extraño en este título. ¿A cuánto nos gusta ser humillados? Realmente, yo creo que a nadie le gusta ser humillado. Ser humillado no es una experiencia agradable. Ser humillados es algo que queremos evitar. Sin embargo, vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos enseña que ser humillados es una bendición. Cuando somos humillados por Dios, específicamente. Tal vez para quitar y cambiar un poquito el sentido sería la bendición de ser humillados por Dios. Y les invito a buscar en sus Biblias en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Leemos primero los versículos del 1 al 3. Posteriormente vamos a leer los versículos finales. Y vamos a dar la historia en el intermedio. Así que leemos Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Leemos entonces el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar
a los que andan con soberbia. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos que tu palabra sea de edificación para tu pueblo en esta hora. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz y ayúdanos a humillarnos delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Déjeme correr esto para casa. Vemos en el versículo 37, donde el Señor Nabucodonosor dice que alaba, engrandece y glorifica al Señor. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Nabucodonosor hace esto? Dice, primeramente, porque tus obras son verdaderas. En segundo lugar, porque sus caminos son justos. Y hasta ahí podemos entender. Nabucodonosor alaba, exalta, glorifica a Dios porque sus obras son verdaderas, porque sus caminos son justos. Pero miren lo que dice al final. Nabucodonosor alaba, glorifica, exalta al Señor, engrandece al Señor, porque Él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces, aquí Nabucodonosor está hablando de su propia experiencia y cómo él considera que lo que él vivió, que el Señor lo humilló, fue una bendición. En otras palabras, Nabucodonosor le está diciendo: Señor, gracias por humillarme. Y es lo que vemos en la historia intermedia. En los primeros capítulos vemos cómo Daniel anuncia que quiere engrandecer a Dios, que quiere contar lo que le ha sucedido. ¿Y qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Bueno, la historia ahí en el capítulo 4 nos cuenta que Nabucodonosor volvió a tener un sueño. En el capítulo 2 él había soñado aquella estatua que él no entendía, y Daniel reveló el significado de aquel sueño. Ahora Nabucodonosor vuelve a soñar y sueña que hay un árbol grande que llega hasta el cielo, y que allí de sus ramas y de su follaje, que era abundante, que era hermoso, los hombres de toda la tierra venían a refugiarse en él. Podía ser visto desde los confines de la tierra. Pero hubo alguien, un vigilante del cielo, que cortó ese árbol. Y quedaron solamente las raíces. Ese fue el sueño. Nuevamente Nabucodonosor lo cuenta a los sabios y nadie le da el significado. Tal vez alguno se imaginó lo que podía significar, pero por temor a dar esa revelación nadie quería decirlo, o nadie podía decirlo, no lo sabemos. Así que Nabucodonosor nuevamente llama a Daniel, el más sabio de los sabios, para que Daniel le respondiera. Nabucodonosor reconoce que en Daniel habitaba el espíritu del Dios Santo, el espíritu de los dioses santos. Y viene Daniel, escucha el sueño, y dice la Biblia que está casi por una hora atónito, sin responder. Tal vez él sabía el significado, pero no sabía cómo decirlo. Daniel era un hombre prudente. Y Nabucodonosor mismo ve a Daniel que está turbado y le dice: no te turbes, Daniel. Dime qué es lo que ha sucedido. Y Daniel da el significado. El significado es: oh rey, ese árbol eres tú. Piensa lo que dice Daniel antes con gran sabiduría. Dice: ese sueño y ese significado sea para tus enemigos. ¿Por qué? Porque era difícil lo que le iba a contar. Rey, tú vas a ser cortado. Sin embargo, quedarán las raíces. O sea que el ser cortado no será algo definitivo. Quedarán las raíces y posteriormente serás restaurado cuando reconozcas que hay un Dios en los cielos. Esa era la interpretación de aquel sueño. Por 7 años, 7 tiempos, posiblemente 7 años.
Pero lo que dice el texto era que por 7 tiempos Nabucodonosor iba a estar entre las bestias de la tierra y que iba a comer hierba. Ese fue el significado que Daniel le dio. Y dice la Biblia que pasaron 12 meses. Un año donde al parecer no sucedía nada. Tal vez Nabucodonosor se olvidó del sueño y de su significado. Tal vez ya no pensaba en esto. Y dice el versículo 29, específicamente el 30, que Nabucodonosor estaba paseando en el palacio real de Babilonia. El versículo 4 nos dice que había llegado un tiempo donde ya Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa, floreciente en su palacio. Ya había terminado sus campañas militares. Había creado un gran imperio, una gran ciudad. Ya tenía paz, lo tenía todo. Y dice que un año después de que tiene su sueño y Daniel lo revela, él está paseando por su palacio y hace esta pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Tal vez mirando desde su balcón toda la belleza de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia? Pero miren lo que él dice: por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Tal vez esta es la mayor definición, la mejor definición que existe de qué cosa es el orgullo. Las personas que piensan que lo que logran y han logrado es por su propia fuerza. Y Nabucodonosor, al ver toda aquella belleza, vamos a hablar un poquito de Babilonia, al ver toda aquella majestad, él dice: todo esto yo lo logré con mi fuerza. Y lo hice para la gloria de mi majestad. No solamente que la persona piensa que lo que ha logrado es por sí mismo, por su propia fuerza, sino que la persona todo lo que hace es para engrandecerse a sí mismo, para glorificarse a sí mismo. Y dice la Biblia que diciendo estas palabras Nabucodonosor, dice que cayó sobre él el juicio. Versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Vaya, terminando de decir esta frase: y recibe del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y tal como había sido interpretado, algo sucedió en la mente de Nabucodonosor que terminó comiendo hierba, literalmente, entre los animales. La psiquiatría ha identificado esta enfermedad mental y le llama insania zoantrópica. La persona en su locura llega a pensar que es un animal. Y así eso le sucedió a Nabucodonosor por un tiempo largo. Realmente Nabucodonosor tenía razones, vamos a decir humanamente hablando, para enorgullecerse al ver todo lo que él había logrado. Nabucodonosor tuvo grandes batallas, grandes victorias en el campo militar, pero dice la historia que él se enorgullecía más de las construcciones que había hecho que de las mismas batallas que había logrado. Y eso lo podemos ver en esta historia. Él está mirando y realmente era una belleza. Se dice que una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia, que son esas imágenes que estamos viendo. Es una reconstrucción. Nadie vio cómo eran esos jardines, pero con las descripciones históricas, algunos han hecho pinturas representando esos jardines colgantes. Que por cierto, dice que él mandó a hacer estos jardines dedicados a su esposa y recordando el lugar donde ella vivía, que era un lugar muy hermoso. Por favor, las esposas ahora no quieran pedirle a los esposos que le hagan jardines colgantes, no vayan a decir que el pastor les dio la idea de que los esposos tenían que hacer jardines colgantes. Ese no es el punto de la historia. El punto es que era una maravilla. Incluso un poeta griego
griego que en su tiempo, 2 siglos antes de Cristo, estaba señalando las 7 maravillas del mundo en su tiempo, y dentro de esas 7 él incluyó 2 que estaban en Babilonia: los famosos jardines colgantes y también la muralla que rodeaba la ciudad de Babilonia. Vamos a ver otra imagen que representa esa muralla, que además dentro de Babilonia había más de 50 templos. Este templo que ustedes pueden ver aquí es el templo de Marduk, que era el templo principal, y esta era la muralla que rodeaba la ciudad de Babilonia. Y este lugar que ven aquí es la puerta de Istar, una puerta muy famosa que ahora vamos a ver un poquito más acerca de ella. Y esta era la muralla que se dice que por esa muralla podían pasar, porque era tan ancha que 4 carros podían pasar a la vez por encima de esa muralla. Esta es la puerta de Istar, que fue descubierta en las ruinas de Babilonia, porque tal y como profetiza la Biblia, la ciudad de Babilonia fue completamente destruida. Pero en el año 1920, arqueólogos alemanes, haciendo excavaciones, descubrieron la puerta de Istar. Y esto es la parte de la puerta de Istar, que la reconstruyeron en un museo, y está en un museo en Alemania, en Berlín, el Museo Pergamon. Y se ve la majestad. Imagínense, esto era solamente una puerta con imágenes de toros, imágenes de dragones, y eso estaba hecho en oro, estaba hecho también, la parte de afuera estaba revestida con colores y era algo precioso. Vamos a ver la siguiente imagen, donde hay una frase que se descubrió también grabada en arcilla, una frase de Nabucodonosor, porque fue Nabucodonosor quien mandó a hacer esa muralla. Digo Nabucodonosor: coloqué toros salvajes y dragones feroces en las puertas, y así los adorné con un esplendor lujoso para que la gente pudiera mirarlos con asombro. Eso nos demuestra el propósito y el sentir de Nabucodonosor al construir aquella gran ciudad, que las personas se asombraran. Y él nos dice aquí en la Biblia, ¿para qué lo hizo? Para la gloria de su majestad, para que todo el mundo hablara de Nabucodonosor, para que todo el mundo lo admirara. Vamos a ver la siguiente imagen que nos muestra, esto es una reconstrucción que se hizo en Irak, donde estaba anteriormente Babilonia, pertenece en la actualidad al país de Irak. Y Saddam Hussein, que por cierto él se consideraba descendiente de Nabucodonosor, y en la actualidad aún en Irak se admira a Nabucodonosor como uno de los héroes más grandes de la nación. Él mandó a reconstruir una copia de la puerta de Istar. Eso está ahí en Irak, en el lugar mismo donde fue descubierta, y se puede ver la belleza, la altura, los colores, los materiales que utilizaron. Eso era una puerta, tal vez la puerta más importante de aquella muralla, que nos revela que sin dudas Babilonia fue una de las ciudades más famosas, más grandes, más esplendorosas del mundo antiguo. Y Nabucodonosor está reconocido como uno de los soberanos más famosos e influyentes de la antigüedad. Así que cuando Nabucodonosor estaba en toda su gloria, en todo su esplendor, ya estaban los jardines, estaban los templos, estaban las murallas. Él era el rey. El capítulo 2 de Daniel se le llama Rey de Reyes. Había muchos reyes que estaban sometidos. Era el hombre más famoso. Y llegó a llenarse de gloria. Y dice que el Señor lo puso a comer chévere entre los animales y entre las bestias. De tal manera que cuando Él sale, tal vez después de 7 tiempos, de 7 años, de 7 meses, no sabemos con exactitud, pero cuando Él sale de esa experiencia, Él hace esta oración. Y Él dice: yo alabo, yo engrandezco,
Yo glorifico al Señor porque Él humilla a los hombres. Y esa es la verdad principal que queremos compartir. El ser humillados por Dios constituye una enorme bendición. Esa es la verdad también que está en el título. ¿Por qué podemos afirmar esto? Tal vez algunos van a cuestionar esta idea. En primer lugar, porque el ser humillado por Dios nos libra de un mal terrible, y es el orgullo. Tal vez no haya nada tan negativo para el ser humano como no sea el orgullo. Pero saben, el orgullo es peligroso. El orgullo nos hace sentir bien. Cuando nosotros tenemos orgullo, eso da una sensación de placer, de seguridad, de autosuficiencia. Sin embargo, el orgullo es posiblemente el peor de los pecados que existen. ¿Saben ustedes que el orgullo fue el pecado de Satanás? En Isaías, capítulo 14, y en Ezequiel 28, se nos describe la caída de Satanás. Dice la Biblia que era un querubín, era un ángel, acabado de hermosura, tenía una gran exaltación, ocupaba un lugar importante dentro de los ángeles. Dice la Biblia hasta que se halló maldad en su corazón. Y él dijo, seré semejante al Altísimo. Se llenó de orgullo, se llenó de vanidad, no se conformó con ser uno de los ángeles superiores. Él dijo, yo quiero ser como Dios. Y ahí vino la caída de Satanás. Pero también Adán y Eva. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Cuando la serpiente los engañó. ¿Y qué les dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que cuando comas de ese fruto, seréis como Dios. Eso fue uno de los elementos, tal vez el principal, que llenó el corazón de ellos y que los motivó a comer de aquel fruto. Ellos querían ser como Dios. Y eso trajo consigo la caída. Vemos también cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8, el Señor le hace una advertencia y le dice al pueblo, cuando ustedes entren a disfrutar de esa tierra que fluye leche y miel, y ustedes disfruten de casas que ustedes no construyeron, cisternas que no cavaron, frutos que no sembraron, cuídense de olvidarse de Jehová. Cuídense de envanecerse y de llenarse de orgullo. El Señor conoce al ser humano. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Y disfrutó de esas cosas. Se llenó de orgullo y se olvidó del Dios que le había dado tantas bendiciones. ¿Recuerdan ustedes la oración del proverbista? Proverbios 30, 9 y 10. Cuando el proverbista le dijo al Señor, Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y me olvide de ti y diga, ¿quién es Jehová? Porque eso puede suceder. Algunas veces las personas se llenan de riqueza, se llenan de bienes materiales, se sienten seguros, tienen salud, tienen fuerza, a lo mejor tienen belleza física, quizás tengan hasta fama, y entonces las personas dicen, ¿y quién es Dios? ¿Y para qué yo necesito a Dios? ¿Saben qué es lo que hace eso? El orgullo en nuestro corazón. Yo les pregunto, ¿quiénes fueron los peores enemigos del Señor en su ministerio, en los evangelios? ¿Quiénes fueron? No fueron los delincuentes, no fueron las prostitutas, no fueron los publicanos, fueron los líderes religiosos del pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Porque ellos se creían buenos. Ellos se creían que ellos no necesitaban del Señor. Ellos pensaban que la salvación tal vez era para los malos que estaban ahí, o el mensaje de Jesús, pero no para ellos. Y el orgullo los privó de reconocer al Hijo de Dios, de adorar al Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia
del joven rico. Cuando le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice los mandamientos. ¿Y qué dice el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se creía ya que era perfecto. El Señor le dice, seguro que ya tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Ah, chico, entonces tú no vas a tener problema de dar todos tus bienes y dárselo a los pobres. Porque tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Dice que el rico se fue triste. ¿Y saben qué dijo Jesús? Que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Y eso por qué? Porque a Dios no le gustan los ricos. Porque Dios desprecia a los ricos. No tiene nada que ver con las riquezas. Tiene que ver con el orgullo que muchas veces tenemos. Cuando tenemos bienes materiales, cuando tenemos fama, cuando tenemos fuerza. Y entonces nos creemos que no necesitamos de Dios. Nos creemos que nosotros somos suficientes. Podemos creer incluso que podemos ganarnos el cielo. Y nos privamos de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Hay un gran peligro en las personas que son casi cristianos. ¿Usted ha escuchado esa frase? O a lo mejor usted mismo lo ha utilizado. Decir, oye, esa persona es casi cristiana. ¿Usted no ha usado esa frase? Eso significa que la persona es moral, tiene una buena vida, se comporta bien, pero no ha creído en Jesucristo. ¿Y saben ustedes que los casi cristianos casi siempre se quedan en casa? Porque algunas veces lo que les impide arrepentirse, porque aún las personas buenas de este mundo también tienen pecado, todos somos pecadores, y reconocer que son pecadores y arrepentirse y poner su confianza en el Señor es precisamente que se creen buenos y que no necesitan al Señor. ¿Y saben qué cosa es eso? Orgullo. Donde no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Por eso decimos que ser humillados es una bendición, porque cuando somos humillados se quebranta ese mal terrible, ese pecado tan negativo que es el orgullo. En segundo lugar, ser humillados por Dios es una bendición porque evidencia nuestra fragilidad. Y eso lo vemos en el versículo 35. Miren lo que dice Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor en un momento de su vida, él pensó que él lo tenía todo bajo control. Él era el emperador. Él decía lo que había que hacer. Él pensaba incluso que él podía hasta detener la mano de Dios. Pero después que el Señor lo humilló, él reconoció que el gobierna verdaderamente es el Señor. Ese es el soberano. Él hace lo que quiere y no hay quien detenga su mano. Nosotros como dice Nabucodonosor, somos como nada. Somos polvo. Hay momentos en nuestra vida que nos creemos muy fuertes, que nos creemos invulnerables, sobre todo en la juventud, porque ya en la ancianidad somos más conscientes de nuestra fragilidad. Pero hay veces que nos creemos que tenemos control del mundo entero. Y somos tan débiles que una piedrecita como esta, la recogí de allá afuera antes de entrar, una piedrecita como esta puede doblarnos y puede hacernos llorar y puede tirarnos a la daga en el piso. Una piedrecita como esta, en el riñón, o moviéndose, se conoce como un cálculo, lo puede poner a usted. Que se cree muy fuerte, que se cree que es invulnerable, lo puede poner allí tirado, llorando de dolor. Así de frágiles somos los seres humanos. Una piedrecita. Esos monarcas que en un momento pensaron que el mundo entero estaba bajo su poder y su dominio, hoy yacen bajo tierra. Hoy son polvo. Porque los seres humanos
somos fuertes. Y qué bueno cuando reconocemos eso, cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando reconocemos que las bendiciones que tenemos y las victorias, más que de nuestra propia fuerza, vienen del Señor. Recuerden ustedes que Nabucodonosor decía: todo esto yo lo construí con la fuerza de mi poder. Pero saben ustedes, dice Segundo de Reyes capítulo 5, versículo 1, que las victorias que tuvo Naamán, el general sirio, fue el Señor quien se las dio. Y era un inconverso. Así que aún la fuerza de los inconversos, aún la victoria de los inconversos, lo que pueden lograr es porque el Señor lo ha permitido o porque el Señor se lo ha dado. Pero qué triste que muchas veces las personas no reconocen eso y siguen confiando en su poder. Por eso es una bendición ser humillados, para entender que si algo bueno tenemos, se lo debemos al Señor. Y debemos darle gracias y debemos reconocer que de Él es la fuerza, no de nosotros. Decía el apóstol Pablo, un versículo muy importante: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué pregunta esa, Una pregunta retórica. ¿Qué tienes de bueno en tu vida que no hayas recibido? Nada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías? Todo el bien que pueda haber en nosotros, dice la Biblia, que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. ¿Por qué te glorías? Nabucodonosor reconoció que él no era tan fuerte como pensaba, reconoció su fragilidad. Y por eso fue una bendición, y él dijo: qué bueno que Dios puede humillar a los soberbios. Y en tercer lugar, es una bendición ser humillados, porque cuando eso sucede, se magnifica la grandeza de Dios. Miren lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? El rey que reina para siempre es Dios. Todos los otros reyes de este mundo son temporales. Su dominio, su fuerza puede durar un poquito más o un poquito menos. Pero el único que tiene un reino, un dominio sempiterno es el Señor. Por eso Nabucodonosor llegó a alabarlo. En el versículo 29 él se estaba alabando a sí mismo. Ahora él está alabando al Señor, al Rey de Reyes. Como dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Eso es lo que estaba haciendo Nabucodonosor, y es lo que cada ser humano debe hacer. El ser humillado nos acerca a Dios, porque el orgullo es una barrera infranqueable que no nos deja ver nuestra pequeñez y no nos deja ver la grandeza de Dios. Cuando entendemos nuestra fragilidad y la grandeza de Dios, entonces alabamos al Señor. Y cuando alabamos al Señor, encontramos el gozo verdadero. Cuando alabamos al Señor, encontramos la paz verdadera. Cuando exaltamos su grandeza, entonces que nos sentimos seguros, porque sabemos que no depende de nosotros, sino del Dios que reina para siempre. Cuando reconocemos estas cosas, entonces tenemos la salvación. Al adorar a Dios encontramos el sentido de nuestra vida. El ser humano es irremediablemente religioso. Necesita adorar y reconocer a Dios. Y cuando no adoramos a Dios verdadero, terminamos adorando a un palo, a una piedra, a un coco, a un pedazo de metal. Adoramos a otro ser humano o nos adoramos a nosotros mismos. Pero el ser humano no puede vivir sin adorar. Pero déjenme decirle que ninguna de esas adoraciones satisface el corazón humano. Como dijo el famoso científico y filósofo Blaise Pascal,
El ser humano tiene un vacío que es del tamaño de Dios. Y solamente Dios lo puede llenar. Por eso, cuando reconocemos que nosotros no somos nada, que ningún ser humano es digno de adoración y de gloria, cuando reconocemos la grandeza de Dios y le adoramos, entonces experimentamos la bendición verdadera. Así que ser humillados por Dios nos ayuda a ver mejor la grandeza de ese Dios. ¿Saben ustedes lo que dice el Salmo 119, 71? Digo el salmista, miren estas palabras: bueno me es haber sido humillado. Eso lo dice el Salmo 119, 71. No se sabe a ciencia cierta quién escribió el Salmo 119. Los comentaristas antiguos lo atribuían a David, otros piensan que fue otro autor, no sabemos quién fue, pero lo cierto es que el autor de ese salmo llegó a la misma conclusión que Nabucodonosor, que fue bueno para él haber sido humillado. ¡Qué gran oración! Tenemos en la Biblia una historia que nos recuerda esta verdad. La experiencia de Nabucodonosor, la experiencia del salmista, y es la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió con este joven que pidió la herencia de su padre? Y él quería salir a conocer el mundo, a disfrutar la vida con el dinero que había recibido. Y cuando tenía dinero, tenía amigos que lo adulaban, amigos que le decían: tú eres el mejor, tú eres un león, tú eres un tigre, tú no necesitas de nada. Y estaba joven, y estaba fuerte, y tenía comida, y tenía placeres. Dice que malgastó aquel dinero con prostitutas, hasta que lo gastó todo. Empezó a faltarle. Dice que fue a trabajar cuidando puercos y deseaba comer la comida de los puercos. Así como Nabucodonosor comió hierba, el joven rico comió sancocho. Y hasta ese momento, cuando estuvo en ese momento de humillación, dice la Biblia que entonces, volviendo en sí, cuando estuvo ahí humillado, volviendo en sí, él dijo: los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo. Voy a regresar, pero yo no voy a regresar como ese hijo orgulloso, arrogante, que se creía que todo lo merecía. Voy a llegar y voy a pedirle a mi padre que me perdone y que me haga como uno de sus jornaleros, porque yo no merezco ser su hijo. En ese momento, él volvió en sí. Se dio cuenta: yo no soy nada. Dios lo es todo. Mi padre es todo. Y cuando llegó a su casa humillado, sucio, flaco, y le dijo al padre: padre, hágame como uno de tus jornaleros. El padre lo abrazó y le dijo: hijo, al fin aprendiste. Qué bueno que fuiste humillado, porque ahora vas a entender el valor de las cosas. Ahora vas a disfrutar de la comunión conmigo. Ahora vas a disfrutar de las bendiciones que tenías aquí y que no sabías valorar. Ven, porque Él fue humillado. Yo quiero preguntarte en este día: ¿quieres reconocer la grandeza de Dios? ¿Reconoces tu fragilidad? Tal vez te has sentido fuerte. Tal vez tú eres de esas personas que yo necesito a Dios. Yo lo mío me lo busco yo. ¿Para qué Dios? Tal vez te has creído bueno. Y a lo mejor sí. Tal vez no eres tan malo como otro, como tu vecino, o como otra persona. Pero déjame decirte que todos somos pecadores y necesitas de Dios. ¿Reconoces esa necesidad? Yo quiero decirles que ser humillados no es una experiencia agradable. Y no tienes que esperar a ser humillado para recibir la bendición de Dios. No tienes que esperar a ser humillado para reconocer
que eres polvo, que tu vida en este mundo es temporal. Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde vas a estar. Si no tienes a Dios como tu Señor y tu Salvador, estás perdido. Pero en esta mañana, tú puedes decir: Señor, yo reconozco que te necesito. Perdona mi orgullo. Perdóname por no buscarte. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero alabarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero reconocer tu grandeza. Quiero decirte que puedes hacerlo. Y si lo sientes en tu corazón, sientes que Dios te ha estado hablando, te has sentido confrontado con la palabra de Dios, puedes recibir a Cristo. Es el acto donde nosotros nos humillamos y le decimos: Señor, reconozco que soy pecador y necesito que tú me salves. Hay miles de personas que no experimentan salvación porque el orgullo se les impide. Porque el orgullo es una barrera. Así que quiero darte la oportunidad en esta mañana. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo, puedes levantar tu mano. Y de esa manera estarás diciendo: yo creo en el Señor. Yo quiero recibirlo en mi vida. Yo no quiero ser humillado. Yo no quiero terminar comiendo hierba. Yo no quiero terminar comiendo sancocho. Yo quiero. O tal vez estás allí. Y en este momento quieres decir: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. ¿Alguien quiere hacerlo? Levanta tu mano. Si quieres entregarte a Cristo. Si quieres hacerlo, no pierdas esta oportunidad de recibir al Señor. ¿Alguien quiere levantar su mano? Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere entregarse y decir: reconozco, Señor, que te necesito? ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios le bendiga también. Gloria a Dios. Todos necesitamos al Señor. Todos. Los que estamos aquí hemos tenido diferentes experiencias, pero todos un día reconocimos: Señor, yo te necesito. ¿Alguien más quiere hacerlo? Yo quiero decirte que si tal vez no lo haces hoy, la mayor bendición que puedas recibir en tu vida es que el Señor te humille. Y que tal vez en ese momento levantes tus ojos al cielo. Pero este es un llamado no solamente para aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo, sino para la gran mayoría de los que estamos aquí que ya hemos recibido al Señor. Que también podemos ser víctimas del orgullo. Por eso ese canto, háblame, es tan significativo. Cuando el Señor nos empieza a bendecir, en la vida cristiana tenemos tantas bendiciones. Bendiciones de todo tipo. Bendiciones espirituales, bendiciones emocionales, también bendiciones materiales. El Señor nos empieza a bendecir y puede ser que haya un momento en que nos olvidemos que todas esas bendiciones vinieron del Señor. Y ya estamos bien, estamos seguros, y puede ser hasta que dejemos de orar, hasta que dejemos de pedirle al Señor y empecemos a confiar en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en las cosas que estamos consiguiendo, tal vez la remesa que nos viene, o incluso empecemos a confiar hasta en el patrocinador que nos puede salvar. No es el patrocinador el que salva, es Jesucristo el que salva. Usted puede tener todas las cosas de este mundo, pero si no tiene a Jesucristo, usted es un miserable que no tiene nada. Por eso no pongas tu confianza en ningún hombre, en ninguna circunstancia. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y reconoce que Él es el que tiene un reino que nunca va a pasar. Todos los reinos de este mundo van a perecer. Todos los seres humanos vuelven al polvo. Solamente Cristo permanece para siempre, y los que son de Cristo reinarán para siempre con Él. Señor, ayúdanos a entender esa verdad. Señor, humíllanos si no reconocemos que te necesitamos a ti. Haznos entender, corrígenos para poder experimentar eso que experimentó Nabucodonosor. Esto es lo último que se nos dice en la Biblia de Nabucodonosor. Así que es posible que nos encontremos a Nabucodonosor en el cielo y podamos conversar con él y
salir y decir, alabo al Rey de los cielos. Ese es el Rey. Ese es el soberano. Qué bueno que tú y yo podamos tener esa experiencia. Porque esa experiencia es lo que nos va a dar para siempre salvación y vida eterna. Que el Señor le bendiga. Amén. Presencia de Dios que viene ya para gobernar al mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Dios es el maestro, poder hacedor, y gran vencedor de Cristo nos da, mas nuestro asombro será mayor al ver a Jesús que su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oye el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y iremos de gloria por su gracia.